alguien que nos dirija en una oración y comenzamos. Padre que estás en el cielo te damos gracias en esta mañana por tu presencia aquí en esta clase, Señor. Gracias porque vamos a ser instruidos a discernir, a escudriñar tu palabra para llenarnos de todo el conocimiento necesario como buenos cristianos que debemos ser, Señor, capacitados para toda buena obra. Bendice al Maestro, Señor, que tú mismo seas a través de él enseñándonos todas estas cosas. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, ¿quién tiene móvil? Lo voy a ver en los ojos. ¿Quién tiene móvil? Todos tenemos móvil El que... aquí. Bueno, bueno, era una indirecta, era para que los apagarais, ¿eh? Bien, os quiero leer una porción que es en la que nos vamos a centrar hoy, pero como quiero que estemos muy concentrados y os metáis como si fuera la primera vez, ya sé que la habéis leído muchas veces, pero va a ser como la primera vez que la leemos para ver qué cosas podemos rescatar y refrescar, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora, cuando termine de leer la porción, os voy a hacer preguntas a ver qué cosas os llaman la atención, qué elementos, qué interés tiene el autor en la porción que acabamos de leer, ¿vale? Que es la que voy a leer yo ahora. Y la quiero leer yo para que no sea uno de vosotros, para que todos estéis centrados. Porque es que el que la está leyendo a lo mejor está muy centrado en leer bien y no se entera de lo que lee. Entonces, quiero que entendáis. Para refrescar la memoria, os acordáis que nuestro módulo va sobre la familia de Jacob. Y lo que hemos tratado hasta ahora ha sido la ascendencia de la familia de Jacob. Por eso nos hemos detenido en el abuelo, en Abraham. Hemos hecho una introducción del libro de Génesis, su estructura un poquito más o menos, ver por dónde van los tiros, qué parte pesa más en la mente del autor, la que nos hace pensar que pesa más a la hora de escribir el libro, que eso dedicamos a la primera clase, y vimos a Abraham que es uno de los nombres que se elige muchas veces para presentar al Dios de la Biblia, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿os acordáis, no? Bueno, pues Abraham descubrió a Dios como el origen de todas las cosas. Y entonces, en nuestros estudios, incluso el de hoy, nos hemos estado centrando y lo vamos a centrar en torno a la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces, en Abraham vimos el origen de la promesa, es un nuevo, en cierto sentido, entenderme bien, es una nueva manera de operar Dios en la historia, en la que ya no hace una creación nueva y deja al hombre otra vez para dar la oportunidad, sino que Dios mismo se involucra en esa nueva oportunidad a través de la promesa que se le da a Abraham. Y eso es lo que para mí tiene de nuevo a partir de la historia cuando se nos empieza a narrar acerca de Abraham. Luego vimos la semana anterior que dimos clase, que fue la pasada, no la anterior, porque la pasada no hubo clase, vimos al Dios de Isaac y estudié un poquito la figura de Isaac y vimos que Isaac, una de las cosas que os compartía, que llama mucho la atención y que Watman tiene un estudio sobre ello, y es que lo veía como un personaje muy pasivo en las Escrituras, y te pones a mirarlo y es verdad, en cierto sentido es bastante pasivo, porque Isaac, en cierto modo, lo que hace es recibir continuamente. No gana nada, recibe la herencia de Abraham, recibe la promesa confirmada por nuestro Señor, pero que ya había tenido Abraham, digamos que es el heredero de todo, ¿no? Entonces descubre a Dios como el gran dador, el que es el gran capacitador y el que da, que ese es el secreto, decíamos, en la vida del creyente: primero recibir para luego lo que queráis, para luego perdonar, o para luego testificar, o para luego vivir una vida santa, o para luego lo que queráis. Pero el secreto de Isaac, y por lo que veíamos que pasaba esas pruebas que vimos en tres, desdoblando la promesa, la tierra, la descendencia, ¿os acordáis? Cuando veíamos los pozos de Isaac, y las bendiciones, cuando viene Abimelech a Isaac, ¿os acordáis de todo eso, no? Entonces veíamos que el secreto de Isaac para triunfar era que primero había recibido de Dios. Y ahora lo que vamos a ver en la línea de la ascendencia de la familia de Jacob es al propio Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y ahora el Dios de Jacob, ¿vale? Y lo que vamos a descubrir hoy es que hay una vertiente que se nos descubre en el Dios de Jacob que no se plasma tan directamente en el Dios de Abraham y en el Dios de Isaac, sino que es una parte que tiene que ver con la disciplina de Dios en la vida del creyente, porque vemos a Jacob, que ocupa bastantes capítulos también, igual que Abraham, pues una transformación en el propio personaje, en el libro de Génesis. Sabéis que Jacob tiene una historia que desde que nace es un luchador nato, su propio nombre significa, pues eso, el usurpador, es un hombre astuto, engañador, toda su vida se la pasa así, y vemos que en los últimos capítulos del libro de Génesis, después de conocer ya la historia de José, que vamos a ver a partir de la semana que viene y todo eso, de sus hijos, pues vemos un hombre que es totalmente transformado. El hombre que contesta a Faraón
en su corte, Jacob, que se llama Israel ya, con el nombre cambiado y todo, no es el mismo Jacob que aparece al principio, que es como vamos a verlo hoy, por ejemplo, ¿vale? Y en otras partes que también aparece. De hecho, el capítulo que vamos a leer hoy es el capítulo 28, del versículo 1 al versículo 22, el capítulo 28, y ya antes, en el capítulo 27, por ejemplo, ya hay un episodio en el que como Jacob, pues, engaña a su padre, y en coalición con su madre, Rebeca, pues obtiene la bendición de Isaac. Suplanta a su hermano Esaú. La primogenitura significaba que le heredaba todos los bienes, los derechos, Sí. O sea, el asunto era... Sí, bueno, no solo económico. El asunto en cuanto a la herencia para la mentalidad entonces no solo tenía que ver con el tema económico, que por supuesto sí tenía que ver, pero también tenía que ver con la perdurabilidad del nombre. Era el que estaba destinado, en este caso en concreto en nuestra historia, a llevar la bendición y la promesa divina recibida. Era la parte elegida, digamos. Entonces tiene que ver mucho con eso. Y de hecho Isaac malentendió mucho tiempo su propia experiencia y pensaba que estaba destinado a transmitir esa bendición a su primogénito. Pero Dios trastocó una vez más los planes del hombre. Y entonces, aun siendo Jacob un engañador y todo lo que queráis, fue antes de nacer ya elegido, ¿vale? Para eso ya hay que leer los capítulos anteriores. Ya os dije que nosotros no vamos a ser muy minuciosos en nuestro estudio, no nos vamos a detener en todas las partes. Yo voy a dar por supuestas muchas cosas que se supone que ya sabemos en nuestro grupo, ¿no? Si fuéramos, pues, edades más tiernas o recién convertidos y cosas, pues a lo mejor nos tendríamos que enfocar de otra manera en nuestro estudio, ¿vale? Bueno, pero eso se tiene que espabilar más, ya está. No, hombre, no, ayudarles un poquito. Sí, por eso me enrollo a veces un poquito también. Aparte de que yo soy muy rollero, es que a veces también, si veo alguna cara así rara, pues explico eso. En este caso en concreto hay que leerse el capítulo anterior para entender muy mucho de qué estamos hablando. Jacob era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que iba de listo por la vida. Yo creo que hay mucha base para pensar, tras leer los capítulos anteriores a este que voy a leerlos, para pensar que el propio Jacob era consciente de que había sido llamado a recibir la herencia, la primogenitura, la promesa. Porque cuando Rebeca estaba embarazada y veía que no se estaban quietos los mellizos ahí dentro, pues se le anunció que el menor sería el señor del mayor y todo eso. Entonces, pienso que ahí hay mucha base para pensar que Rebeca tenía su ojito derecho en Jacob. Sin embargo, Isaac tenía su ojito derecho en Esaú. ¿Por qué? Pues porque Esaú nos dice la Biblia que era cazador, le gustaba mucho la caza y la comida que le hacía su primogénito a Isaac, y entonces lo tenía como su hijo preferido. Era más vasto si queréis, el otro era más casero, más enfaldado a su madre, Jacob, pero digamos que eran antagonistas completamente en su psicología y en todo, y en sus intereses y en todo. Rebeca discernía claramente que el que estaba llamado a heredar era Jacob. Sin embargo, Isaac pensaba que era Esaú. Os voy a leer la porción y a ver si podemos desarrollar un poquito esto, ¿vale? Pero atentos porque quiero que me aportéis vosotros qué os llama la atención de este pasaje que voy a leer ahora, ¿vale? Capítulo 28, versículo 1. Resulta que cuando Jacob engaña a su padre y recibe la bendición de la primogenitura, recibe ya también la promesa que Isaac había recibido de Dios, confirmada, que había recibido de Abraham y confirmada por el Señor, y el propio Señor se la había confirmado. Pues resulta que cuando Jacob recibe la bendición, pues Esaú se la jura, y se la jura como para matarlo, y Rebeca se entera y quiere que Jacob huya, ¿vale? Entonces se lo dice a su marido y le dice que mande a Jacob a buscar una esposa, pero que no sea de la tierra y todo esto, ¿vale? Entonces, ahora sí, Isaac llamó a Jacob, es cuando ya retomo el texto, y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo 2. Levántate, ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu hermano, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham.
Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Este Nebaiot era primogénito de Ismael, entonces la mujer que toma Esaú era hermana de este, o sea que era hija directa de Ismael. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí, ¿vale? Luego la historia continúa, y ya nos habla de su encuentro con su tío Labán, y cómo se casa con las dos hijas de Labán, y tiene los hijos allí, y en fin, está sirviendo allí un montón de años, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en esta porción. Vale. Yo cojo la tiza, y quiero que me digáis ¿de qué va esto? ¿De qué va este pasaje que hemos leído? ¿Cuál creéis que es el elemento o algún elemento que os haya llamado la atención? La huida de Jacob. Huida de Jacob, muy bien. Huida de Jacob. Es evidente que el pasaje nos quiere manifestar que se produce una huida. La desobediencia de Saúl y la obediencia de Jacob. La obediencia de Jacob hacia el padre y la desobediencia de Saúl hacia el padre. Obediencia Y desobediencia. y desobediencia. De uno y del otro. Desobediencia. Que es cuando dice, y así mismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, que era su padre. Sí, está claro, está claro. Y se fue derechito, ahí me voy. Más cosas que os llamen la atención del pasaje, o que digáis esto, a ver, ¿qué quiere decir esto? O Para mí es cuando despiertas del sueño. hay un sueño. El cambio que tiene, que se da cuenta que ahí ya vas a hablar de sueño. Entonces, vamos a ver, lo que dice Concha es la reacción al sueño. La reacción al cambio. Reacción, vale. Yo un cambio. Yo el miedo. Claro, primeramente el miedo. Bueno, el miedo lo podemos meter dentro de la reacción. Lo vamos a poner aquí porque María ha dicho miedo. Yo el miedo. Miedo. Vale. Revelación de Dios a Jacob también. Muy bien, eso es que va antes además, ¿vale? Revelación, es que vais un poco saltando la cosa, ¿eh? Revelación. Revelación. Y luego el interés que tuvo, porque dice, bueno, si aquí en verdad está Dios, pues que si me da ropa, me da comida, me da todo Eso es- eso, pues yo la adoraré o algo así. Reacción, eso podemos meterlo dentro de la reacción. ¿Vale? Luego hay miedo y también hay promesa, ¿vale? Promesa, que dice René, promesa. Vale. ¿Ya? ¿No hay más cosas que os llamen la atención? Luego viene mucho más tarde, después las cosas que van a pasar. Sí, pero yo quiero que nos centremos en el pasaje porque si no se nos irá la clase y no... También le predice que volverá. Bueno, Así como eso es dentro de la revelación, hay también una... Sí.
Aquí hay una promesa que es de Jacob, pero esta va antes y es de parte de Dios, ¿no? Sí. Promesa. Por eso la voy a poner en mayúsculas y la otra en minúscula, ¿vale? Para distinguir, ya que lo escribo, promesa. A mí me llama la atención también el Esta es de Dios. el rifirrafe este que hay aquí entre si me das ta 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 ta. Pues eso es lo que yo me refiero. Esto es en parte dentro de la promesa, ¿no? La promesa Pero de vamos a Dios. ver, yo es condicional. Vamos a poner promesa condicional. Exactamente. Yo no lo quiero ver así. Yo no lo quiero ver así. Vale, tú no lo quieres ver así. Pues yo quiero decir, Vale. si Dios me da esto, para que quiero otra cosa. Entonces ponemos condicional con interrogación. Que Jacob no Vale. era cualquier hombre así pasivo, él era un hombre... No es un asador, no es un asador de seguir a Dios porque me da. A ver, yo no sé si entendéis mi letra, yo he puesto condicional, pero le pongo aquí una interrogación porque María no lo quiere ver así. Promesa condicional. ¿Vale? para Entonces, mí. puede que sea condicional, puede que no sea condicional. Yo no lo veo de otra manera. María se resiste, ¿vale? ¿Hay alguien más que se resista a verla como algo condicional o creéis que es una condición que Jacob pone para que... Creo que sí, es condicional. Es condicional. Bueno. Y los demás no sabe, no contesta, voto en blanco. A veces para mí Dios sí. también dice, si tú guardares mis mandamientos, yo te... O sea, es una cosa recíproca. Porque el hombre nunca siempre quiere, no se quiere recibir, quiere pedir algo a cambio, ¿ah? Y esa es la inseguridad de... Vale, entonces hay dos maneras de interpretar esto. Vamos a ver si nos da tiempo y ya llegaremos ahí, pero es que vamos a intentar ir por orden, ¿vale? Entonces, el orden nos habla en primer lugar de una huida, luego se nos habla también en cierto sentido de obediencia y desobediencia, hay una cosa ahí un poco barullada, yo no sé si vamos a tener que matizar esto un poco, yo creo que sí. Luego viene el tema de la revelación, y luego viene el tema de, a través del sueño, y luego viene el tema de la reacción a ese sueño. A grosso modo habéis hecho, si no queréis aportar ninguna otra cosa más, no hay nadie más que quiera decir nada más, pues, ¿nadie? ¿Nadie? La valentía de... Ya está, que tú ya has hablado mucho, se acabó. 4 partes habéis dividido el pasaje, ¿no? Falta, ¿no? Ahora miramos las Biblias y vamos a ver a qué corresponden esas 4 partes. Veamos. Del versículo 1 al versículo 5, parece evidente que el gran tema principal aquí es hablar de la huida, ¿no? Entonces aquí podemos poner que va de los versículos 1 al 5, ¿no? Bien. El versículo 6 al 9... 6 al 9, parece que vaya del tema de que si Jacob, que si Esaú, que si obediencia, que si desobediencia, aunque habría que incluir también como contexto el del 1, ¿vale? Entonces del 1 al 9, o si preferís del 6 al 9, aunque ahí es más específico de Esaú, creo yo, pero bueno, están los dos. Vamos, quiero decir, no son compartimentos estancos, como digo siempre, sino que hay una relación, ¿vale? Hay que verlo en global. Pero para dividirlo y aclararnos, vamos a dividirlo así. Hay una parte que es de huida. Se nos explica dentro de ese episodio de la huida el tema de, por eso yo lo haría como un subcapítulo, pero tampoco está mal dividirlo así, como el tema de obediencia y desobediencia. Vamos a ver si eso tiene algo que ver con nosotros en la vida del creyente, porque yo creo que algunos nos vamos a llevar alguna sorpresa. Luego está el tema de la revelación, que lo hemos puesto aquí en último lugar, pero va en tercer lugar, que sería el tema del capítulo 10 al 15, del versículo 10 al 15. Corregirme si me equivoco. Voy bien, ¿no? Porque como tengo que estar así mirando la pizarra y a vuestras caras, a veces pues no miro bien el pasaje. Y parece que la reacción tiene que ver con el versículo del 16 al 22. Podríamos ponerla aquí, ¿vale? Versículos del 16 al 22. Muy bien. Más que nada es para que no nos mezclemos ni nos liemos, ¿vale? Así nos orientaremos más. Entonces vamos a ver 1, 2, 3. 3 y 4. Vale. Este es un 2 que pasa un 7, vamos a ponerlo así. Bien, el tema de la huida. Parece que es evidente, ¿no? Que el interés del autor es hablarnos de una huida que es necesaria porque Jacob tiene que salvar la vida, ¿no? Ahora, dentro de la experiencia, más allá del episodio de salvar la vida, no salvar la vida, que si los rifirrafes con el hermano y todo eso, dentro de la experiencia espiritual, ¿qué creéis que trata el autor, o más bien el Señor, a través del autor Moisés, de manifestarnos a través de escribirnos estas palabras? Hay muchas huidas a lo largo de la historia, incluso entre hermanos o luchas entre pueblos, y resulta que el Señor ha escogido unas cuantas nada más y las ha incluido aquí. En este caso estamos en el Antiguo Testamento, y se nos habla de una huida que ocurrió hace un montón de años, que no sé por qué nos tiene que interesar a nosotros, a no ser que lo desarrollemos un poquito ahora. Entonces, si Jacob tiene que huir de Esaú, es evidente que el pasaje nos dice que en la superficie está la razón de
que tiene que salvar la vida, porque se está peleando con su hermano, lo ha engañado, y el que se siente ahora en la parte fuerte y con toda la razón del mundo es Esaú, ¿no? Si os ponéis en la piel de Esaú, él tiene toda la justificación del mundo porque es mucho lo que le ha arrebatado, no solo tiene que ver con el tema económico, sino mucho más allá. En el ámbito de la experiencia espiritual, ¿creéis que hay algo más? Porque yo os he dicho al principio de la clase que lo que vamos a descubrir ahora, en la tercera parte del nombre de Dios en que se nos da en la Biblia muchas veces, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que en el Dios de Jacob vamos a experimentar lo que tiene que ver con la disciplina del Espíritu Santo en la vida del creyente, o cómo Dios opera en la vida del creyente para transformarlo. Hemos visto a Dios como origen, hemos visto a Dios como el dador, como el gran capacitador, como el que lo tiene todo y que lo da. Pero ahora vamos a ver al Dios que también pule y disciplina y tal. Esta experiencia, como se va a ver en los sucesivos capítulos de la huida, vamos a ver que está dentro, es una de las piezas del engranaje del puzzle en el obrar de Dios en la vida de Jacob para transformarlo. Tenéis que pensar un poquito ahora en la piel de Jacob. Ahora somos Jacob. Y hemos nacido en una familia pudiente, poderosa. Ya nos ha dicho las Escrituras que Dios había bendecido mucho a Isaac, era rico. Y además Jacob era, prácticamente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, un niño mimado. Un niño mimado que estaba acostumbrado a tenerlo todo. Y que cuando no lo conseguía se iba a las faldas de su mamá. Entonces su hermano mayor iba a cazar, pero él se quedaba en casita. Y la mamá le enseñaría, pues, no sé, todas las cosas de casa y vete cerca, pero ten cuidado, no te caigas. Y yo me lo imagino así. Y eso se ve porque Jacob, para Jacob el fin justifica los medios. Él no tiene empacho en engañar a su propio padre, en coaligarse con su madre para arrebatar la bendición. Él no tiene empacho en aprovecharse de la necesidad de su hermano para comprarle la primogenitura. Cuando su hermano viene de cazar, eso es cansado, pensar que eso de las comodidades que tenemos hoy día, pues no, antes había que, ahora con una tele, ahí la escopeta apunta, dispara, ya tienes la pieza, pero antes no, antes con flecha la cosa era más difícil, tenías que correr, esperar, paciente todo el día, calor, no sé qué, y llegaría Esaú, Jacob, un día cansado, con hambre ya, y Jacob se aprovechó, vamos a decirlo claro, se aprovechó. Dice, dame de comer que me muero. Y pues tú me vendes tu primogenitura. Entonces en el aspecto legal sí que estaba arreglándose ya el tema. En el aspecto legal podemos decir que Jacob ahora sí que tenía derecho a recibir la bendición, pero ese aspecto legal no era reconocido ni por Esaú ni por Isaac, porque Isaac estaba dispuesto a bendecir a Esaú, ¿vale? Y además, daos cuenta que Jacob es usurpador, engañador, es un hombre acostumbrado a, es astuto por supuesto, pero es acostumbrado a tenerlo todo y a pasar por encima de lo que sea, porque yo creo que era consciente, supongo que su madre se lo diría, de que él estaba llamado a recibir la bendición de Dios, la promesa de que su hermano le iba a servir, porque eso tenéis que leer los pasajes antes y veréis cómo se le dice, y Jacob decide ayudar a Dios. Esto es el mismo error que han cometido los grandes siervos de Dios antes que él. Por ejemplo, su propio padre ya lo hizo con el episodio de Abimelech y su esposa, ¿no? Con Rebeca, que es mi hermana. Es una forma de ayudar a Dios para que no me maten. Como si Dios no tuviera cuidado de que no le iban a matar, porque tenía que cumplir su promesa. Abraham también había caído en un error parecido. Jacob también decide ayudar a Dios. Bueno, Abraham había ayudado a Dios en más de una ocasión, porque el episodio de Ismael está ahí, todos lo recordamos con Agar. Pero bueno, Jacob decide ayudar a Dios y va a arreglar los papeles. Vamos a arreglar. Yo ya sé que Dios tiene esta promesa a mi madre y tal, pero voy a arreglar los papeles con Esaú, que me firme aquí, que yo le compro la primogenitura, que los papeles estén claros. Y decide ayudar. Por ayudar precisamente a Dios es por lo que ahora tiene que huir. Esa es la razón. Entonces podemos hablar de un aspecto de la huida en el plano espiritual que tiene que ver con la disciplina, porque Esaú tiene que huir y va a ser disciplinado a lo largo de muchos años, no de un momento, no, ya me arrepiento, ya he cambiado, que muchas veces, pues a veces nos gustan ese tipo de atajos, me he arrepentido, ya soy salvo y no sé qué, pero la disciplina de Dios a veces es más bien, a veces un horno a fuego lento, ¿no? Y entonces eso se va a ver ahora en el episodio de Jacob que comienza con la huida. Jacob, que estaba acostumbrado a dormir bajo techo y todo muy bien, llega un momento que tiene que huir y se encuentra con la primera noche al raso, con una piedra en vez de una almohada, solo, nunca había estado solo, tenía muchos motivos para estar asustado, porque su hermano lo quería matar, y, en fin, podría incluso pensar que el Dios de su padre se había quedado en Beerseba, porque,
Fijaos que ellos vivían en Beerseba. La semana anterior, cuando hicimos nuestro estudio, vimos que Beerseba era un lugar especial. ¿Qué significaba Beerseba? Era la ciudad del juramento. ¿Os acordáis del pozo del juramento? Cuando le dicen, después del episodio de Abimelech, cuando llega a pedir la bendición de Jacob y hacen aquel pacto de paz, de no agresión mutua, y en el que Isaac tiene que bendecir a Abimelech y a los suyos, pues encuentran agua y por fin, digamos que encuentra la paz. Y eso es una forma de confirmar que la promesa de Dios ya ha empezado a cumplir, porque acordaos de la tercera parte de la promesa, que él iba a ser bendición para las naciones. Abimelech era una nación extranjera y venía a recibir bendición. Era un lugar que daría mucha seguridad a Isaac, imagino yo, y entonces él decide quedarse en Beerseba y allí estoy muy bien. Y vienen Esaú, Isaac, todas las riquezas de Isaac, parece que todo va muy bien, y de repente este desagradable episodio de la huida de Jacob. Esto le tuvo que doler a toda la familia, ¿no? A cada uno por razones diferentes. A mí me llama mucho la atención la gran honestidad del pasaje cuando nos habla, y ya estoy entrando en el tema de obediencia y desobediencia, cuando nos habla del tema del perfil psicológico de cada personaje, porque no es nítido en absoluto. Fijaos que cuando Rebeca quiere salvar la vida de su hijo, no le dice a su marido, en quien debería tener plena confianza y todo eso, no le dice a su marido, tienes que alejar a Jacob de tu hijo mayor porque lo va a matar. No le dice eso. Utiliza otro tipo de interés, ¿no? Que no deja de ser cierto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del pasaje, que no me lo habéis dicho nunca, y es para mí una de las frases fundamentales del pasaje, y es la que dice en el versículo 1, precisamente, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Porque ese es el argumento que utiliza Rebeca para convencer a su marido y para recordar a su marido, de paso, que la promesa de Dios todavía seguía ahí, porque es que pasaban los años, ¿sabéis? Y a veces se nos olvidan las cosas, y a Isaac también. Isaac, de hecho, malinterpretaba también la voluntad de Dios y estaba empeñado, como os he dicho antes, en bendecir a Esaú. Entonces, Rebeca utiliza un argumento poderoso, para que Isaac no pueda decir que no y llame a su hijo y lo envíe. Y no busques esposa entre las hijas de Canaán. Esa es una frase para mí fundamental en el pasaje, que nos ayuda a profundizar en el sentido que tiene la huida de Jacob también. ¿Por qué pensáis que no debía tomar esposa de las hijas de Canaán? Porque creo que, según he leído, son hijas de Ismael, del descendiente de la esclava, de la concubina de Abraham. Porque alejarían su fe, porque como ellos tienen dioses paganos, muy bien. Entonces ya... Esa es una de las razones, Muy bien, esa es una de las razones. Por la influencia que iba a ejercer. Hay pasajes en las Escrituras, que yo me he apuntado por aquí, y nunca sé dónde me los apunto después, porque luego casi nunca miro, que nos hablan precisamente de la influencia perniciosa que ejercerían cuando se les llama al pueblo a no tomar de las hijas de la tierra que iban a poseer. Entonces, por ejemplo, Éxodo 34, versículos 15 y 16. Alguien que lo busque. Éxodo 34, versículos 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Bueno, eso que nos ha leído Lucy no está diciendo que los moradores de la tierra de Canaán iban a fornicar ni adorar a muchos dioses, eso ya lo hacían. Lo que está diciéndole a los hijos del pueblo de Dios, que eso es lo que ellos también van a hacer como se alíen con ellos. Entonces, daos cuenta que hemos tocado uno de los... Esto lo puedo borrar ya, ¿os acordáis más o menos del esquema? Estamos tocando uno de los puntos, de los 3 puntos para mí, que me gusta siempre hacer esquemas, para que nos quede más grabado. Una de las 3 razones, uno de los 3 puntos por los cuales la frase de no tomes hijas de Canaán como esposa se explica. Entonces, hay 1, 2 y 3. Y este tiene que ver con el segundo punto, con el tema de la descendencia. ¿Os suena el tema de la descendencia? Descendencia. Razón por la que no había que tomar de las hijas de Canaán. Pues porque no podían entroncar
con las hijas de la tierra, que es la parte primera de la promesa, tierra, porque iban a ser arrastrados. Iban a ser arrastrados. Eso es una razón, no es una opinión, eso es una razón que Dios da muy poderosa para alejarlos. Esto tiene que ver con el tema de la santidad, apartarse de. No tiene que ver con el racismo, que nosotros a veces lo enfocaríamos en nuestra cultura como, uy, qué racistas, no sé qué. No. Cuando el Señor habla de santidad, tiene que hablar de apartarse. Por eso, en Hebreos, por ejemplo, se nos habla de que Esaú era profano. ¿Qué quiere decir? Lo contrario a la santidad, actuaba de una manera inmunda, quiere decir, mezclándose con el mundo. No se apartaba, porque no entendía, no tenía el discernimiento espiritual para entender del llamado de esta instrucción, no tomar de las hijas. Precisamente Esaú sí que toma de las hijas, ¿vale? Y cuando hablamos del tema de obediencia y desobediencia, a partir del versículo 6, cuando habla de Esaú, ve Esaú que había metido la pata y aún demuestra más su ignorancia, su poca capacidad de discernimiento espiritual, porque lo que hace para congraciarse con sus padres es tomar ahora una hija de Ismael. Pero es que Ismael también había sido apartado de la promesa de la Dios, había sido expulsado de la casa. ¿Os acordáis con Abraham? Que Dios le dice, no temas echarla porque este no ha sido llamado a heredar. Y claro, si este no había sido llamado había sido llamado a heredar, el hecho de que ahora Esaú vaya y rescate de allí y saque una mujer para congraciarse con sus padres, lo que demuestra es una ceguera absoluta en cuanto al discernimiento espiritual. No tiene ni idea de cuál es la voz de Dios. Perdona, ¿Qué? ¿dónde dice esta decisión de Saúl de irse a tomar una mujer de Ismael? Es por narices, ¿no? Por darle a su padre... No. Es que en esto, mirad, en la descripción de... Mira, el perfil que se nos muestra de Saúl aquí es un perfil de un hombre que tiene un papel trágico en el pasaje, porque es un hombre que desea fervientemente congraciarse con sus padres y por eso toma una esposa, pero esta vez que sea de la familia. Ismael era de la familia, porque Ismael era hijo de Abraham. Pensando que agradaría a sus padres... El problema es que las hijas de la tierra de Canaán, las eteas que había tomado Esaú, sí que eran de Canaán, no eran de la familia, ¿vale? Pero cuando Esaú se va a tomar de las hijas de Ismael, entonces él entiende que como sí que Ismael era hijo de Abraham, es de la familia, mis padres están contentos conmigo otra vez. Pero claro, no tienen en cuenta que el propio Señor había dicho ya a sus padres, a Abraham en concreto, que ellos no habían sido llamados. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ya interpreta esto de una manera más clara para nosotros cuando se nos dice que Agar es un tipo, digamos, o una imagen para hablarnos de lo que pertenece a la ley y por extensión también al ámbito de la carne. Y lo que era Sara pertenece a la gracia, a lo espiritual, ¿vale? Bien, pues esa es la idea que Esaú no entendía. Entonces, Esaú sí que tiene un papel trágico, y de hecho llora cuando pierde la bendición, y ahora sigue llevándose frustraciones, y se nos dice en las Escrituras que lo único que sentían los padres por las decisiones de Esaú y de sus mujeres era amargura de espíritu, y problemas. Y esa es de hecho la razón que Rebeca le da a Isaac para que Jacob lo mande lejos. Sin embargo, daos cuenta que Jacob no es mejor que Esaú. Siendo objetivos, Jacob no es mejor que Esaú. Los motivos de la huida de Jacob tampoco son espirituales, precisamente, ¿no? Son más bien por salvar el pellejo y por interés, ¿no? Entonces, sí que se nos habla de que Esaú vio que Jacob había obedecido a sus padres, pero esa obediencia no era pura. A lo mejor Esaú no sé cómo la vería, pero desde luego nosotros que sabemos más, porque el pasaje nos adentra rasca dentro de la superficie, sí que nos dice que las motivaciones de uno y otro no nos es muy difícil rescatar que no eran limpias. Esaú quería congraciarse con sus padres, pero no hacía más que tomar decisiones de espaldas a la voluntad de Dios. Eso está claro, esa parte es muy fácil. Y es un papel de frustración, porque no se congracia con sus padres, de hecho. Porque el hecho de tomar de las hijas de Ismael también lo aleja. Pero es que Jacob tampoco obedece con motivos plenamente puros. Entonces, Jacob
hay una posibilidad incluso de interpretar lo que María no quería interpretar como condicional cuando dice, si Dios me provee al final de todo, sí que podríamos interpretarlo en una manera condicional, aunque yo también me resisto un poquito a interpretarlo de esa manera, pero no precisamente por darle el... ¿cómo se dice? La razón a Jacob, no por tener no por romper una espada a favor de Jacob, no. Si tengo que fiarme solo del personaje de Jacob, sí que interpretaría que Jacob sí que pone condiciones ahí a Dios. No por eso, sino que tiene que ver más bien con otra cosa que ahora más adelante, cuando lleguemos al cuarto punto, lo veremos. Pero daos cuenta que el llamado de a no tomar de las hijas de Canaán tiene que ver con la promesa. Otra vez nos sale al tema la promesa. ¿Por qué? Porque el tomar de las hijas de Canaán implica romper los 3 puntos de la promesa. Tiene que ver con el punto primero, el de la tierra, tiene que ver con el de la descendencia y tiene que ver con el de la bendición. ¿Por qué tiene que ver con el tema de la tierra? Porque aquellos que iban a ser expulsados de la tierra de Canaán, cuando el pueblo de Dios la iba a tomar, Dios les decía que tenían que exterminarlos. A nosotros nos suena muy duro eso. Y de hecho algunos han tomado la excusa de la Guerra Santa del Antiguo Testamento para perpetuarla hoy día, cuando el Señor Jesucristo ya ha puesto aquí hasta aquí. Pero sí que es cierto que el modo de operar de Dios en la historia no ha sido siempre tan civilizado, entre comillas, como nosotros entendemos civilizado. Porque el tema de la tierra era un tema de algo que Dios quería dar a su pueblo, pero tenía que estar limpio. Dios no puede dar algo contaminado, nunca nos da nada contaminado. Cuando nos da la vida, también nos dará nueva. No nos arregla la antigua, porque si hubiera alguna posibilidad de arreglar, entonces no hubiera sido llamado el pueblo a exterminar a los moradores de Canaán. Los moradores de Canaán habían sido condenados, era un acto de justicia erradicarlos para Dios. Puede que para nuestra sensibilidad occidental no lo sea, pero cuando nos habla la Biblia de santidad y de justicia, está hablando de cosas muy serias. No cosas que nosotros podamos tener la corbata puesta y quedar bien, no. Para Dios, cuando emite un juicio, eso no tiene marcha atrás. Y si el juicio del pecado es la muerte, los de Canaán tenían que ser exterminados. El hecho de no obedecer es lo que a Israel todavía hoy le está costando pagar. Entonces, leamos Levítico 18, 24 y 25, para entender lo que estamos diciendo en cuanto al primer punto y por qué no debían de tomar de las hijas de Canaán. Levítico 18, 24 y 25. El primero que llegue que lo lea, por favor. Levítico. En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros, y también la tierra fue contaminada, pero yo visité su maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Sí, hasta ahí es suficiente. Por supuesto el pasaje es más amplio, pero me he centrado en eso porque es bastante nuclear en lo que queremos decir. ¿Qué está diciendo? Pues que ahí hay un juicio y Dios expulsa a esas naciones. Sinceramente, hay que entender que cuando Dios obra de una manera, esa es la mejor manera de operar. Y entonces lo que está diciéndonos es que Dios no arregla la condición pecaminosa. No pone parches, sino que media la muerte. Tiene que mediar la muerte. Y si no entendemos esto, no entenderemos nada de la obra de la cruz. Entonces, cuando Dios manda exterminar, es porque debe mediar la muerte. Porque hay pecado, y el Levítico mismo nos lo ha recordado. Podríamos haber buscado alguna otra cita, pero eso me ha parecido una de las más claras. Entonces, cuando Dios nos da una nueva naturaleza, cuando nacemos de nuevo, esa no puede pecar, porque es completamente nueva y es de Dios. Y eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera epístola. Creo que era su primera epístola, ahora os hablo de memoria. El que es nacido de nuevo no puede pecar. Yo os lo he dicho más de una ocasión, pero es que, como tendemos a olvidar las cosas, me toca repetir muchas doctrinas, ¿no? Y esta es una de ellas fundamental. Nosotros, cuando pretendemos vencer la tentación, no podemos vencerla. Solamente si somos gobernados por la nueva naturaleza. Si es Dios en nosotros, entonces sí. Pero si no, no. Si nosotros tendemos a quedarnos en la tierra o la nueva naturaleza cohabitando con lo viejo, con lo mundano, entonces somos profanos como Esaú. Entonces nos unimos, y tiene que ver con nuestra descendencia, nuestros frutos, nuestra vida, tiene que ver entonces con la carne. Por eso no debía tomar de las hijas de Canaán. ¿Entendemos?
Entonces, no es un capricho, no es racismo, lo que está diciendo es algo muy serio, nos está enseñando lo que es la santidad para Dios. Además, hay otra razón muy poderosa que tiene que ver con el tercer punto de la promesa, de la bendición, que es por lo que no se podía tomar de las hijas de Canaán. Vamos a leer Génesis 9:25. Génesis 9:25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Suficiente. Lo que está diciendo ahí es una cosa muy clara. Mirad, si mezclamos el blanco con el negro nos sale una cosa gris, ¿no? Más o menos. Yo no. Pero ya no es blanca, ¿vale? Ya no es blanca. Para Dios solo vale lo blanco, lo puro, lo limpio. Y además es que es evidente, es incompatible. No se puede mezclar la bendición con la maldición. Las hijas de Canaán habían sido maldecidas a través de su padre. En concreto, el pasaje de Noé nos lo recuerda. Nos lo recuerda porque fue ese el momento en el que recibió la maldición. Entonces, Noé proféticamente fue inspirado, él supongo que no se le sentaría y se lo prepararía, sino que fue inspirado para pronunciar esta bendición a sus hijos y esta maldición a su hijo, a Cam, y en concreto a Canaán, más específicamente, que era uno de los hijos de Cam. Entonces, de las hijas de Canaán habían sido maldecidas. No debía tomar esposa Jacob de las hijas de Canaán porque ellas habían sido maldecidas. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nos dice el apóstol Pablo. Esto se aplica a nuestra vida creyente de una manera muy clara. Si nosotros hemos sido benditos de Dios, ya no somos malditos. Pero si nosotros nos hacemos del mundo, nos asociamos con la carne, entonces vienen las obras de la carne. Y entonces no damos gloria a Dios. La bendición y la maldición son incompatibles. Esa es otra de las razones poderosas por las que Jacob tenía que salir de allí y tomar esposa de las hijas de su parentela, de los arameos, ¿vale? Isaac, recordáis que también Rebeca era de su parentela. Rebeca no era de Canaán. Lo que pasa es que Isaac no tuvo que huir. Fue mandado el siervo de Abraham para buscarla. Pero a fin de cuentas también tuvo que salir. Es que siempre hay en este caso, salir, en nuestro episodio de hoy, tenemos que emplear la palabra huir, pero el efecto es el mismo, es salir otra vez. Por la fuerza o por las buenas hay que salir. Es lo que nos está diciendo el Señor. Si nosotros pretendemos ayudar al Señor, entonces tenemos que salir por las malas. ¿Por qué? Porque el pretender ayudar al Señor siempre tiene que ver con las obras de la carne, con nuestras buenas intenciones y lo que queráis. Tendremos que salir huyendo. Si nos limitamos a recibir del Señor, pues el Señor se preocupará por proveernos de nuestra Rebeca. Pero al final no podemos tomar de las hijas de Canaán. Eso es así de claro. Entonces, los 3 puntos de la promesa son violados cuando no hacemos caso de este llamado que Jacob le recuerda que Isaac le recuerda a Jacob, ¿vale? Ahora, cuando huye, ya que hemos terminado con la primera parte, digamos, de la huida, veis que los motivos de los personajes que aparecen no son limpios, ni de Jacob, ni de Saúl, pero ni de Rebeca, ni de Isaac, porque Isaac tampoco creáis que él sí que era un siervo del Señor, era un patriarca, pero también tenía sus errores, malinterpretaba, estaba empeñado en su hijo Esaú, y su hijo Esaú era mundano, era profano. Hebreos 12:16, os dejo la cita, no hace falta que la busquéis, pero ahí se nos dice, ahí el propio Señor dice, es que Esaú era profano. El autor a los Hebreos dice que era profano. Entonces, como veis, el hecho de ser verdaderos hijos de Dios no nos hace inmunes al error, ni siquiera de interpretar la voluntad de Dios, porque Isaac malinterpretaba la voluntad de Dios y estaba empeñado en su hijito Esaú, que era el que le traía la caza y le hacía unas comidas muy buenas. Vete y tráeme la caza que te voy a bendecir. Perdona que te diga, pero ahí Rebeca tiene un papel que una tejemaneje tampoco. Rebeca, daos cuenta que también, daos cuenta, lo que yo trato de transmitir es la idea de que Rebeca parece que tenga más discernimiento espiritual, incluso me atrevo a decir que el propio Isaac, porque Rebeca había recibido la revelación de que Jacob estaba llamado a ser señor, digamos, de Saúl, cuando estaba embarazada. Entonces Rebeca, por sus medios también, en esto se parece a Jacob, trata de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces veis que todo está mezclado, y en nosotros también. En nosotros nuestras mejores acciones, incluso cuando pretendemos servir al Señor y cantamos y alabamos y no sé qué,
No es difícil, si rascamos un poquito, encontrar soberbia, orgullo, deseo de autoalabanza, cosas mezcladas. Es que cuando somos niños y nos cuentan los cuentos, estamos acostumbrados a que nos separen mucho las cosas. El ogro es el malo, y lo malo está aquí. Y el príncipe es el bueno, y el bueno está aquí. Pero cuando crecemos, la vida real se ocupa de recordarnos que esto está un poco más mezclado. Ni el ogro es tan malo ni tan bueno, ni el príncipe es tan malo ni tan bueno. Y resulta que cuando nos autoanalizamos nos damos cuenta que nosotros mismos, cuando nos presentamos delante del Señor, pues no somos tan buenos. Y a veces tampoco somos tan malos como nos creemos, pero bueno, en fin de cuentas, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que no hay ogros ni príncipes en la vida real, no hay buenos ni malos. Y aquí, a mí me gusta cómo nos lo muestra la palabra, porque es muy honesta en todos los aspectos, y en este también, porque nos habla de Jacob y no oculta sus defectos, nos habla de Esaú y no oculta, en ciertos sentidos, y nos molestamos un poquito en rascar, su buen deseo de congraciarse con sus padres, su deseo de recibir la bendición. Claro, detrás está el motivo egoísta y todo lo que queráis, pero veis que los personajes no son tan limpios ni tan puros. ¿Por qué Dios escoge a Jacob y no escoge a Esaú? Pues no es porque Jacob sea bueno, el príncipe, y Esaú sea el ogro y el malo, porque nosotros somos los dos. Nosotros somos Esaú y nosotros somos Jacob. Lo que debemos de ser es ponernos en las manos de Dios como Jacob y pasar por el proceso de santificación. Cuando nos ocurren las cosas, y ahora entramos ya en el episodio de cuando cuando Jacob se encuentra solo y se le va el sol y se tiene que acostar, y en la primera noche que tiene que pasar solo, y no tiene su casita, ni su almohada, ni nada, y se tiene que poner una piedra, pues ahí es donde se manifiesta ¿cómo diríamos?, la sustancia de lo que uno es. Ahí se demuestra lo que uno es. No en las faldas de su mamá, cuando todo está bien, sino cuando tengo que recostarme en una cosa muy incómoda que es en una piedra. Muchos en la vida eligen maldecir la piedra. ¿Es mucho pedir una almohada? ¿Qué menos que una almohada? Pues tiene una piedra. ¿Por qué el pasaje se molesta en hablarnos de una piedra? Pueden haber muchas razones que a mí se me escapen, pero para mí una evidente es que el hecho de que Jacob tuviera que recostarse en una piedra nos habla de su precariedad y de el proceso de disciplina y de dureza que tiene que empezar a pasar. Entonces la piedra es una cosa incómoda. Intentando entender, podemos pensar, ¿por qué en mitad del campo se tiene que acostar y poner la cabeza encima de la piedra? Y puedo pensar, a lo mejor es por miedo a los alacranes, entonces tienes que poner la cabeza más levantada, eso no es una cosa muy... puede ser, pues que, no sé, 1000 razones, la que queráis, pero no nos lo explica la Biblia. Lo que dice la Biblia es que es una piedra, y a mí me llama la atención que sea una piedra. Y una piedra es algo duro, una cama dura, y sin embargo... ahora va a recibir una revelación de Dios. Cada vez que Dios visita a sus siervos, es porque estos siervos lo necesitan de verdad. Y con lo que hemos visto de Jacob ahora, es evidente que Jacob necesitaba un empujoncito, una ayuda. Estaba solo. Estaba pudiendo pensar que Berseba se quedó atrás, la ciudad del juramento, donde ellos se sentían seguros y bendecidos por Dios, donde Dios había empezado a cumplir la promesa y las naciones habían empezado a recibir bendición, donde estaban siendo prosperados, donde estaban teniendo su descendencia, todo estaba en Berseba. El Dios de Isaac estaba en Berseba, o me acompañaría fuera de Berseba. Y entonces viene ahora esta revelación de parte de Dios que le va a decir, no, yo no estoy atado a Berseba, yo voy a estar contigo y además voy a estar contigo hasta el final. Y yo sé cómo eres tú, Jacob, yo sé cómo eres tú, yo sé cómo eres tú. Y no te voy a dejar hasta el final. Lo que es hermoso en esta porción es que se nos vuelve a repetir la promesa, versículos que van del 13 al 15, vais a ver que ahí aparece otra vez la idea de la tierra, de la descendencia y de la bendición, que ya había recibido Abraham, que ya había recibido Isaac, y que ahora recibe Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa promesa es otra vez confirmada, por si no fuera suficiente, 3 veces. 3 veces se nos ha confirmado ya, se nos ha dicho la promesa, y además se le va a añadir el versículo 15 que yo no había oído antes, que no quiero decir que Abraham y que Isaac no fueran conscientes y que no habían recibido de alguna manera esto, pero ahora aquí sí que lo escribe Moisés y para mí es importante, y he aquí yo estoy contigo, versículo 15, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando nos aplicamos este versículo a nosotros, como debemos aplicarnos los demás también, se convierte en una aspirina, bueno,
una vitamina superpotente. ¿Y qué nos está diciendo? Que Jacob va a pasar muchas dificultades. En cierto modo ya se los está adelantando. Porque, fijaos, en la bendición de su padre, aun cuando su padre no sabía que le estaba bendiciendo a él, que pensaba que bendecía a su primogénito, pero ya de una forma muy primitiva se le estaba dando la promesa que ahora Dios le estaba confirmando a él. Y en esa promesa se nos decía que Jacob iba a ser muy bendecido con mosto, con trigo, con riquezas, ¿no? Sin embargo, ahora estaba huyendo y era pobre. Iba con lo opuesto, prácticamente. Se nos decía que él iba a tener señorío sobre su hermano y sobre todas las naciones, y sin embargo ahora tenía que huir temiendo por su vida, y no sabe que delante le esperan unos cuantos años de servicio, como siervo. Todo en contradicción con la promesa. Entonces, este versículo 15 es muy pertinente porque depende de la reacción de Jacob a este versículo, va a poder sobrellevar mejor la disciplina de Dios o no. Creerse, no creerse. Si él, de hecho, la reacción al sueño, ahora vamos a ver, pero en la reacción al sueño se nos va a manifestar ya más de la parte más humana, no, humana siempre está, sino más espiritual de Jacob, que hasta ahora se nos ha mantenido más oculta, digamos. Por lo menos ahora, a partir de la reacción al sueño, sí que se nos va a manifestar más claramente el aspecto espiritual de Jacob. Entonces, daos cuenta que cuando despierta Jacob del sueño, dice que hace tres cosas. Sí, vamos a ir. Va a hacer tres cosas. ¿Qué tres cosas hace Jacob cuando despierta del sueño? Voy a borrar otra vez aquí y me las vais a decir, ¿vale? O si no, como se acaba ya la hora, os las digo yo. En primer lugar tuvo miedo, asombrarse. Tuvo miedo, vale. Dijo, está aquí el Señor. Miedo, asombro. Reconocimiento que Dios Está ahí. Reconocimiento. Verdaderamente está Dios. Bien, eso es lo que dice, pero a ver. Juan Manuel es el bar. Miedo, asombro, reconocimiento. A mí me gusta más emplear la palabra temor, porque el miedo... Suena muy mal. El miedo tiene que ver con algo más negativo, ¿no? Si cuando se nos habla del miedo, o más bien del temor a Dios, no tiene que ver, pienso yo, con ese aspecto de un Dios que nos va a castigar, que estoy en peligro de muerte y todo eso, porque nos dice la Biblia que en el amor no hay temor, no hay miedo. Miedo en ese aspecto negativo. Otra cosa es el temor a Dios, que eso sí que debería de estar siempre presente. Es patético cuando a veces nos acercamos al Señor como si fuera un coleguita y le damos, venga Señor, y no sé qué, y dame que yo soy tu amigo. En eso no manifestamos el temor que debemos, la reverencia, porque eso nunca debe de desaparecer en nuestras vidas. Es cierto que Él nos da mucha libertad, es cierto que podemos presentarnos en cualquier momento ante el trono de su gracia, es cierto que somos sus hijos, pero eso no es incompatible con el temor y la reverencia que siempre le debemos a Dios. Por eso la parte litúrgica también debe ser respetada en los cultos, cuando nos reunimos como pueblo. Y algunas formas están bien, también, si no sería una anarquía, un desorden. Entonces, sí es cierto que guardemos ciertas formas. Una de las formas que debemos de guardar, por ejemplo, es la de la puntualidad. La de la puntualidad. Esto es importante, no es una cosa que yo me inventé ahora. Esto tiene que ver con la liturgia también, y el respeto, y el temor. Jacob mostró temor a Dios, se había revelado a través de un sueño, le había confirmado la promesa, le había dado el sueño de la escalera, que no hemos podido hablar de ella, ¿vale? Pero la escalera lo que le hace manifestar, lo que le manifiesta a Jacob es la idea de que hay una conexión entre el cielo y la tierra. De hecho, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice que... se lo dice cuando llama a Natanael, le dice, correcto. De ahora en adelante veréis como el cielo se abre y a los ángeles que subirán. Sí, señora. Os tengo que dejar que viene. Muy bien. Le propuso a Dios, pues eso, una promesa, ¿no? Pues si tú me haces esto, yo te prometo aquello. Espera, ahora llegamos. En lo que dice María está en Juan 1:51, ¿vale? Donde esa escalera es Jesucristo mismo. Es una escalera que conecta el cielo con la tierra. Digamos que en la tierra pone el pie en tierra, es la parte de la encarnación, digamos, la parte del hombre, y en el cielo es la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Y esa escalera tiene eslabones que nos hablan de progresión también, y nos habla de ángeles que descienden, que suben, son mensajeros ministradores, Esto no es una doctrina extraña en la Biblia, porque en Hebreos también se nos dice que los ángeles son ministros,
que nos ayudan, ¿eh? En fin, la escalera, podríamos haberla desarrollado la clase por ahí, pero yo me he pretendido centrar más bien en la idea de la promesa y en la idea de por qué Jacob tiene que huir y no tomar de las hijas de Canaán. Entonces, la escalera le recuerda que hay una conexión, que Dios no se ha desentendido. Y la promesa, el versículo 15, especialmente, aporta esta idea también subrayada. Ahora, la reacción de Jacob es, en primer lugar, que es cierto que nada ha cambiado. Cuando él despierta del sueño, sigue estando solo, sigue estando huyendo, temiendo por su vida, sigue estando sin sus riquezas, sin su señorío, sin sus cosas, pero ahora tiene una promesa directa de parte de Dios. Y una de las primeras cosas que hay que subrayar es la idea de la seguridad de Jacob en que ha reconocido la voz de Dios. Esto es muy importante, porque si yo no tengo la seguridad de que he reconocido la voz de Dios en lo que Él me ha manifestado, en lo que Él me ha dado, pues entonces no puedo permanecer. Entonces, una idea importante es entender lo que es la certeza de que los siervos de Dios, cuando reciben la revelación, ellos están seguros que es la voz de Dios. Nosotros además tenemos la Biblia que nos confirmará o nos desmentirá, porque Satanás sabe imitar muy bien. Pero en este episodio en concreto, Jacob sabe que es Dios quien se le ha aparecido. Entonces la reacción normal es la de temor, la de reverencia, ¿vale? Eso es lo primero que hay que destacar. Pero es que luego hace tres cosas. Que todas estas tres cosas se pueden englobar en una acción común, que es la idea de perseverar el recuerdo de la experiencia espiritual que acaba de tener. Que eso es otra cosa de las que nos deberíamos de ocupar, que somos muy olvidadizos. Entonces, la idea es, cuando yo he recibido algo de parte de Dios, tengo que preocuparme mucho por recordar. Hay un pasaje en las Escrituras, que está en Hebreos 10:32, donde se nos habla de tener memoria de la experiencia. No debemos ser olvidadizos. Hebreos 12, del 12 al 17, y el 25 también, el versículo 25, también se nos habla de una serie de verbos que tienen que ver con la idea de levantar, hacer, seguir. Son acciones que se le llama al creyente, se nos llama a nosotros, son verbos de acción. Entonces, esto es lo que Jacob ahora va a hacer en su experiencia en aquel día. En primer lugar, lo que hace es alzar una piedra, la piedra precisamente en la que había recostado su cabeza. Aquella piedra que muchos maldicen en su vida, es la que Jacob unge con aceite y marca y levanta como señal. Es decir, a veces las cosas que nos pasan, pues puede que no las entendamos, pero Jacob sabe que todo está bajo el control de Dios. Entonces, esa piedra, ahora no había tiempo de levantar allí un santuario, digamos, ¿no? Pero sí que marca esa piedra para que cuando vuelva la reconozca y levante un santuario, Betel, ¿vale? Esa es la primera cosa que hace. Marca la piedra y eso es un decir, decido, marco, esta es mi experiencia y a mí me pueden contar luego lo que quieran, pero esto es lo que yo sé, es como la del ciego aquel, en los tiempos de nuestro Señor. Mirad, vosotros sois fariseos, sois muy sabios, sabéis mucho de Biblia y lo que queráis, pero yo solo sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. Entonces, la fe de uno es personal y Jacob levanta esa piedra que le recuerda su encuentro directo con el Señor. Y el encuentro directo con el Señor es necesario. No se puede uno convertir a base de predicaciones o a base de... Eso no es lo que convierte. Ni las clases ni nada de eso convierte. Ni ir a la iglesia tampoco. Lo que convierte es un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y entonces Jacob planta su piedra ahí para recordarlo. Y cuando vuelva, cuando tenga tiempo, levantará su santuario en Betel. Betel será una de las ciudades importantes de Israel. Acordaos luego, Lo segundo que hace es cambiar el nombre del lugar. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tu percepción ya no puede ser la misma. Y aunque antes tengas un nombre muy bonito, Ciudad de Luz, que se llamaba aquel lugar, muy bonito, lo que quieras, pero ahora es algo completamente superior y nuevo. Betel, que quiere decir casa de Dios. Entonces, tu percepción cambia completamente, no puede ser la misma. Tu visión del lugar tiene que ser completamente renovada. Es otra. Pero había una relación, la luz y... Sí, pero cambia el nombre, y eso es lo importante. Si no fuera importante, no nos lo diría. Cambia el nombre, y hay que cambiar el nombre, hay que cambiar nuestra percepción. Dice el Señor Jesús que si tu ojo es tinieblas, todo tu cuerpo será tinieblas. Si tu ojo es luz, pues todo será luz, ¿no? En pocas palabras, parafraseando. Permitidme porque ya no hay tiempo. Y en tercer lugar, y en último lugar, y con esto vamos a ir concluyendo, es que hace un voto solemne. Y el voto solemne tiene que ver con el compromiso. Aquí es donde entraba María, que se resistía a que si es condicional, que si no es condicional.
hay posibilidad de interpretarlo de manera condicional, lo cual nos manifestaría todavía que Jacob había tenido un encuentro real, pero seguía siendo Jacob. Y es cierto, nosotros seguimos siendo nosotros después de nuestra conversión, ¿no? Pero también estamos siendo transformados. Entonces, hay una posibilidad de interpretar este sí como un condicional. Pero hay otra forma que algunos autores abogan por ella, y a mí me convence mucho también, y es que esta forma de sí que aparece en los versículos, a partir del versículo 20 al 22, si Dios fuere conmigo tal, no es el sí condicional, sino es equiparable a un ya que. Esto ahí, en el Nuevo Testamento podéis buscar Romanos 8:31 y encontraréis la misma idea. Ahí se emplea la palabra sí, pero con el sentido de decir de ya que Dios me ha, ¿entendéis? Y aquí estaría manifestando una fe muy clara, porque fijaos, está diciendo, versículo 20, si Dios fuere conmigo, es una forma de decir, ya que Dios va conmigo, en realidad esta es una forma muy tradicional de expresar un voto solemne en la forma hebrea. Cuando se dice el sí es en el sentido de ya que, no un sí condicional. Por eso a mí me convence esta forma también, ¿vale? Pero vamos, yo puedo aceptar las dos. Esto no es una cosa dogmática que tiene que ser así o sí. No. Está abierto a vuestro criterio. Vosotros tenéis que decidirlo, de acuerdo a cómo veáis el contexto, ¿vale? Entonces, daos cuenta que si lo interpretamos de manera ya que, es una manera hermosa de manifestar fe, porque Dios está diciendo, ya que Dios viene conmigo en este viaje, ya que me va a dar pan, ya que me va a dar no sé qué, todavía está por ver que le va a dar pan y todo eso, pero ya la fe lo que pasa es que ve como ya hecho lo que aún no es. Entonces sí que está manifestando Jacob fe aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es, pues eso, dar el diezmo, lo que está manifestando aquí es, pues eso, su compromiso de levantar una casa al Señor allí en Betel, dar el diezmo, o sea, no desabastecer esa casa, en fin, lo que estaba manifestando es eso, compromiso, que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Uno no puede tener un encuentro con el Señor y no tener este voto, digamos, este compromiso. La vida del creyente está llamada a un dejar, a un cambiar de nombre, y a un compromiso. Hay una parte de dejar y hay otra parte, que ya lo vimos con Isaac, que es de recibir. Pues esa es la idea del pasaje. Otra vez en torno a la idea de la promesa, ¿vale? Y a partir de la semana que viene, ya lo que nos vamos a meter ya es con el tema de la historia de la familia Jacob propiamente dicha, que es la descendencia. Hasta aquí hemos visto la ascendencia y un poquito del propio Jacob. Ahora vamos a ver la idea de los hijos de Jacob, a partir de la semana que viene, ¿vale? Que como vais a ver, a partir del capítulo 37 hasta el 50, hay un personaje que sobresale sobre todos los demás, hay un hijo que sobresale sobre todos los demás hijos de Jacob, que es José, ¿vale? Pero Jacob sigue siendo, digamos, el que impregna todo el pasaje. José en realidad nunca está desapegado de Jacob, y como vais a ver, todas las decisiones de José están entroncadas en la herencia que ha recibido de su padre Jacob, ¿vale? Entonces estudiaremos a partir de la semana que viene, a partir de... Bien, ya terminamos, que ya nos llaman algo, que se nos alarga. Bueno, pues si hay alguno que quiera comentar una cosita. Vale, pues nos despedimos pues con una oración y nos vamos. Padre, te doy gracias, Señor, por este lindo día. Gracias, Padre, por este tema que hemos tomado, Señor, de la obediencia y también de seguir por nuestra cuenta. Te pido, Padre, que podamos comprender y entender cuán severo y también cuán justo eres tú, Señor. Gracias por esta clase, gracias por Rubén, que tú le das sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, y por todos los que estamos aquí. Encomiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ha llegado. Mira que lo digo, mira que lo digo. Bueno, pues nada.